Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, este es tu podcast indispensable, ya lo sabes. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis, hola, muy buenas, nuestro experto en posicionamiento en industria web, te traemos estrategias reales y comprobadas, como siempre, para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompañan en este nuevo episodio Jesús García, CEO de Vama, y Noelia Gómez, responsable de IT en esta empresa encargada, Vama, de dar soluciones a automatización y robótica industrial. Entre otras muchas cosas. Entre otras ahora muchas veremos. Cosas. Ahora nos dirán. Muy buenas. Permíteme, Xavi, que haga los honores. Adelante. A ver, Jesús y Noelia, en este caso yo creo que Jesús, quien nos va a hacer el dibujo y el esquema de qué es Vama, a qué dedica el tiempo libre y quién se enamoró de ti. Adelante, Jesús. Buenos días, Alberto, y encantado, Xavi. A ver, la historia de Vama es una historia ya que empieza a ser lejana, ¿vale? Porque ya este año, o el año que viene, cumplimos 30 años, ¿de acuerdo? Es una empresa que fue fundada por dos ex técnicos de Pena de Traversa, entre ellos uno era mi padre y otro era mi tío, ¿vale? Que al principio es una empresa que trabajaba en una empresa de origen italiano, ¿vale? Que operaban en los 70, los 80 y al principio de los 90 en automatización de procesos industriales, ¿vale? Uh-huh. Pues al final del año, creo que 93, esta empresa cierra y tras varios tumbos de aquí y allá, mi padre lo que decide es montar lo que es a día de hoy Vama, con el origen o con el fin de dar servicio de mantenimiento a las instalaciones que él había montado en su momento. Oye, tengo los contactos, tengo el conocimiento, ¿por qué no nos podemos adentrar en esta aventura? ¿Vale? Y así es como nace Vama, como una empresa de mantenimiento, pero bueno, entiendo que estamos en enclave industrial y al final todos sabemos lo que es la industria y cómo se mueven las industrias, ¿no? Uh-huh. Ya que estás, oye, ya que me conoces, pues te llevan a otros sitios, ¿no? Pues mi padre hacía mantenimiento, iba por las fábricas y le decían, ya que estás, oye, y me conoces las instalaciones, modifícame esta instalación, intenta, oye, ganar tiempo ciclo, oye, mira, quiero meter aquí una línea nueva. Pues así es como nace Vama, como una empresa de ingeniería y de proyectos, ¿vale? Entonces, uh-huh, tenemos dos líneas diferenciadas de proyectos, dos líneas diferenciadas de negocio. Por un lado, proyectos a medida de automatización y robótica industrial y por otro lado, servicios de sistemas automatizados, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Qué decir? Proyectos a medida de automatización industrial. ¿Por qué este nombre? Porque como bien ha dicho Xavi, somos una empresa de soluciones, no de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Al final, yo no tengo un producto, yo lo que vendo es intentar solucionar el problema a un proceso industrial de mis clientes. Que las cosas vayan bien en tiempo y en método, vamos. Eso es, yo no tengo un sistema o una máquina patentada o un portfolio que me dice la máquina tipo A, la tipo B, la tipo C, te la va a intentar vender como sea, no. A mí el cliente lo que me viene y me dice, pues quiero llevar este producto del punto A al punto B y que en ese transcurso de punto A a punto B se me quede en una cámara de secado, bueno, que hagan unas ciertas cosas. Entonces nosotros estudiamos y analizamos lo que viene siendo la solución y el proceso, ¿vale? Le hacemos un anteproyecto y empezamos a trabajar conjuntamente con el cliente, muy importante, ¿vale? Porque al final aquí es un trabajo muy en equipo entre cliente y proveedor, donde nos tenemos que unir todos para poder llegar al fin común, que es hacer una instalación automatizada que funcione, ¿vale? Uh-huh. Esta es la primera línea de negocio que tenemos, ¿vale? La segunda línea de negocio es una línea que fue la primera realmente, que era de servicio de mantenimiento de sistemas automatizados, ¿vale? Pero que en el año 2010 le dimos una vuelta a los servicios a esta línea. ¿Por qué? Porque al final nosotros antiguamente éramos una empresa, pues como tantas y tantas, una empresa de mantenimiento industrial. Oye, me llamas, te intento hacer una revisión, te intento resolver una incidencia, pero nos quedamos en eso, ¿vale? ¿Qué detectamos en ese año, en el 2010? Detectamos que el mantenimiento industrial en las empresas y sobre todo en las industrias es el eterno olvidado, un gasto en vez de una inversión, un departamento muy desprofesionalizado, el apagafuego de turno, ¿no? Entonces, donde veíamos que podía ser una ventaja competitiva para nuestros clientes, un departamento clave, ellos lo veían como
algo residual y que con ellos no iba, ¿no? Entonces lo que hacemos a partir de ese momento es llegar a poder externalizar totalmente la gestión de su servicio de mantenimiento, solamente sistemas automatizados, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Tú puedes ser un fabricante de zapatos espectacular. Tú puedes saber con qué hacer ese zapato. Tú puedes saber con qué y cómo diseñar ese zapato, pero no tienes ni pajolera idea de cómo tener las máquinas a punto para que esos zapatos salgan por la puerta. Ahí es donde entra Bama como empresa especialista. Y lo que hacemos es profesionalizar ese servicio de mantenimiento, desde la gestión integral de ese mantenimiento. Esto se hacen contratos de mantenimiento siempre. Empezamos por 3 años porque al final un servicio empieza a ser maduro y empieza a funcionar a partir del 3er año. Montar un servicio de mantenimiento no es fácil, es una cosa de mucho tiempo, ¿vale? Hacemos contratos de 3 a 5 años, ¿vale? Y donde se fijan por contrato unos KPIs, ¿vale? Y esos KPIs luego, dependiendo con qué cliente, con una periodicidad mensual, trimestral o semestral, se hace un seguimiento de ese KPI y se ve la valía que tiene Bama dentro de esa industria, ¿vale? Al final, esta es la segunda línea de negocio que tenemos, es una línea que está gustando mucho, porque al final se está viendo que claramente es una inversión, no un gasto, ¿vale? Y por otro lado, bueno, son 2 líneas complementarias entre sí. Hay clientes que me entran por mantenimiento, le hago proyectos, hay clientes que le hago proyectos y me hago mantenimiento. Al final, lo que hacemos en Bama también es cubrir todas las necesidades que tienen nuestros clientes a sus posibles problemáticas o necesidades en todo lo que consiste en el ámbito de la robótica y la automatización industrial. Pues es brutal la visión que nos acaba de dar Jesús a vista de pájaro del objetivo de Bama, y que, como vemos, es una visión pues muy completa de todos esos procesos. Y a mí una pregunta para abrir fuego por mi parte es cómo, teniendo en cuenta los 30 años de historia de Bama y teniendo en cuenta toda esta evolución de la cual has ido hablando, Jesús, de cómo ha ido pues un poco adaptándose a las necesidades. Hablabas de que desde 2010 detectasteis una serie de necesidades del sector y ampliasteis, digamos, o modificasteis la forma de la implementación. ¿Cómo ha ido cambiando, digamos, la industria o el sector en estos últimos, vamos a ponerle, hablabas de 2010, en los últimos 15 años? Ha cambiado mucho la industria, cambia mucho. Bueno, ha cambiado mucho dependiendo de qué sectores, ¿vale? Entonces somos muy en el vuestro, sí, en el vuestro, me refiero, en el vuestro de mantenimiento, robótica, etcétera. Dentro de la industria ha habido industrias donde ya son muy maduras, ¿vale? Por ejemplo, las empresas de automoción. Las empresas de automoción son empresas ya muy maduras, que ya mucha solera, y que un minuto de paro es un minuto de mucha pérdida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al final es un sector o un determinado ámbito dentro de la industria, ¿vale? El sector automoción, donde lo tienen muy a fuego, donde son muy profesionalizados. Lo que detecto en otros sectores, ¿vale? Es la profesionalización de los mantenimientos, incluso de los departamentos de ingeniería de esas propias industrias, ¿vale? Al final, antiguamente, ahora lo que se intenta siempre es buscar y ayudar mucho al empleado, ya no sustituir al empleado, ¿vale? Es solamente el ayudar con estas automatizaciones, con estas robotizaciones, ¿vale? El hacerle el día a día más cómodo y más feliz al empleado. Poner herramientas a su alcance. Eso hace 15 años era impensable. En 15 años era retorno de inversión y hasta aquí hemos llegado. No, ahora se habla de otras cosas. Yo creo que es una evolución importante, ¿vale? En otras industrias, como digo, por ejemplo, me centro mucho en la automoción porque la conozco muy bien y creo que es una industria muy madura a día de hoy dentro del ámbito industrial de este país o del mundo, ¿vale? Siempre se utilizó eso, siempre se intentó ayudar o se intentaba ayudar ese tipo de cosas al empleado. En otras industrias no, ¿vale? En otras industrias eso estaba años luz y eso es poco a poco. Es verdad que eso se está llevando a cabo y creo que es importante esa evolución, ¿vale? Una evolución a nivel humano y luego la evolución claramente a nivel tecnológico. No es igual programar un PLC de ahora que hace 20 años. O sea, hace 20 años había 4 marcas, hay 20.000 marcas, ¿vale? Y 20.000 productos industriales en los cuales tú te puedes soportar para poder dar una gran solución, ser más versátil, ¿vale? Y luego ya hablemos de lo que es recientemente como la llegada de la IA, ¿vale? Eso también está cambiando mucho el sector industrial a nivel de procesos y a nivel de los que implementamos esa integración de tecnologías. La IA ha venido para quedarse y hay que estar, y a día de hoy, igual que avanza en nuestro día a día,
en el sector industrial, en procesos industriales, está dando un vuelco importante a todo esto. Pero en resumen, como podemos ver, hay dos factores. Uno es el aumento en la dotación de herramientas al sector empresarial que son herramientas de apoyo al final, y decía muy bien Jesús, no sustituyen al trabajador, sino que lo que hacen es hacerlo a optimizar sus procesos, optimizar pues la productividad y el aporte de valor, la productividad, que es algo muy importante, de lo cual hemos hablado mucho en este podcast, del tema de la productividad y de cómo tenemos que seguir aumentando la productividad precisamente a través de todas estas herramientas. Y también en el caso de Bama, por ejemplo, que se dedica a aportar esas herramientas que aumenten la productividad, aumenten el valor de los procesos empresariales, también por parte de Bama ha habido una necesidad, ¿no? También de incorporar también herramientas para optimizar sus propios procesos en todo lo que tiene que ver con la gestión de clientes, con la gestión de proyectos, etcétera. Alberto, antes de... Yo quiero hacer una pequeña reflexión, que no es tan pequeña, porque Bama, hemos hablado de automatización, hemos hablado de mantenimiento y estamos obviando una cosa que es productividad. Y cómo el mantenimiento bien llevado es productividad, cómo la automatización en sí misma es productividad, con lo cual, para mí, yo veo Bama como una empresa de inyección de productividad para las empresas de producción. Eso por un lado. Con lo cual, me hace también girar la vista hacia algo que tú lo has dicho, Jesús, algo denostado, como es el mantenimiento, como es, oye, mantenimiento es reparación, y lo tiramos a la cuenta de gastos y nada más lejos de la realidad. Y conociendo como os conocemos lo que hacéis, yo me gustaría que dieses como técnico una visión a las empresas del tema de mantenimiento, porque vosotros habláis de mantenimiento autónomo, mantenimiento overhaul. No nos quedamos en mantenimiento preventivo, correctivo. No, hablamos de cosas mucho más importantes y mucho más potentes que hacen, hilando lo que tú decías antes del zapato, que efectivamente puedas vender zapatos, pero que cuando vendan los zapatos salgan a tiempo y se metan en las cajas de forma adecuada. ¿Por qué? Porque toda la máquina está debidamente alineada. Es decir, no tiene averías, tiene un buen mantenimiento. Ahora veremos las tipologías de mantenimiento que proponéis y que esté a la última. Es decir, hablamos de automatización, mantenimiento, retrofitting. Sí, hablamos de que esté todo al día. Ahí te tiro una pelota para que nos cuentes esos mantenimientos que a muchos se nos quedan largos. Llegamos al predictivo, preventivo y correctivo y ya no sabemos más. Correcto, Alberto. Aquí te cojo el guante. A ver, como todo evoluciona y como estamos en un mundo que esto es una evolución constante, el mantenimiento industrial ha evolucionado. Ha evolucionado mucho, ¿vale? En su día empezaron los departamentos y el mantenimiento en el puramente correctivo. Luego, con el tiempo, se estudió que haciendo un buen preventivo bajabas potencialmente las actividades de correctivo, ¿vale? Y ahora, posteriormente, estamos en la era de la predicción, el predictivo. Tú, con herramientas de IA, a día de hoy, puedes predecir una posible falla dentro de tu industria, ¿vale? Como es una evolución constante, ¿vale? Y lo importante de todo esto es que tener una buena estrategia de mantenimiento, ¿ya? Tú puedes ser muy bueno haciendo preventivo, pero también tienes que tener un buen equipo correctivo, porque por desgracia alguno te caerá. Pocos, pero alguno te va a caer. Pero puedes ser muy bueno haciendo esto, pero si tú a todo este cóctel le añades el tema del predictivo, con las herramientas de IA que existen, pues al final es una mezcla de componentes, ¿vale? Que te van a ir haciendo mejorar tu mantenimiento y cada vez ser mejor. Al final también esto es un tema de mejora continua, ¿vale? Que nosotros en Bama estamos muy familiarizados con el tema de mejora continua, con el Lean, ¿vale? De hecho, nuestra vertical de mantenimiento tiene una metodología propia basada en Lean Maintainers, ¿vale? Y está testeada en multitud de sectores y en todo funciona
a la misma maravilla. No hay cliente igual, hay que retocar cosas, ¿vale? Que esto no es para todo lo mismo, ¿no? Correcto. Pero en base a esa estrategia de mantenimiento, efectivamente, tú tienes que ir metiéndole herramientas nuevas. ¿Para qué? Para cada vez buscar la mejora continua y ir mejorando esa metodología de mantenimiento. Quiero que te conteste, Alberto. Sí. A ver, me has contestado a unas cosas, a otras Vale. no. Vale. Yo no soy como los políticos que decís una cosa y pues ya me doy por contestado. No. A ver, sí, está claro que el mantenimiento al final lo que va a hacer es ser productivo, reducir tus costes, porque tú vas a llegar, y estamos en una política ahora mismo que tenemos que mirar el céntimo, y las empresas por encima de otros muchos. Pero yo te había hecho una pregunta sobre el tema de dos mantenimientos que me chocan, que es el tema del overhaul y el autónomo. Eso es otra cosa. ¿Vale? Claro, como elementos diferenciales de lo que nos podemos encontrar en cualquier empresa que toquemos a la puerta. Oye, tengo un problema, necesito esto. Vale. Cuéntanos, muy Dentro brevemente. de esta costelera, que es lo que te digo, que es una costelera con muchos ingredientes, está lo que tú dices. El mantenimiento autónomo. Al final, el mantenimiento autónomo, hay plantas, por ejemplo, industriales que lo llevan ellos y plantas que no. ¿Qué es el mantenimiento autónomo? El mantenimiento autónomo es que un operario de línea sea capaz de dar una respuesta rápida a ciertas incidencias. ¿Para qué? Para hacer esa planta productiva más productiva. ¿Vale? Hay ciertas incidencias en líneas de producción, en sistemas automatizados, ¿vale? No tenemos en línea de producción, ¿vale? Que, joder, pues a lo mejor es una etiqueta, pues, típico precinto que va colgando en un palé y me va dando fallos por las fotocélulas. Pues eso, obviamente un operario de línea lo puede hacer, lo puede tocar, un mozo de almacén, y lo puede arreglar. No hace falta que llame a la persona de mantenimiento con el tiempo in itineri que tiene que tener en venir, ver qué pasa, que le expliquen, solucionar la anomalía. Mejor una anomalía que se puede solucionar en segundos pasan a ser una anomalía que se puede solucionar en horas, ¿vale? Entonces, esa primera asistencia, depende en qué industria, las puede dar o bien las personas de producción o bien personal de mantenimiento que esté especializado en ese tipo de incidencias, ¿vale? Eso por un lado. Eso se aplica mucho, eso se aplica mucho en determinadas industrias que están muy instaurados, ¿vale? Los conductores de línea, que son las personas que se preocupan en conducir esa línea de producción, que sea lo más eficiente posible, ¿vale? Y cuando se escapa de su rango, que no tienen capaces de poder resolver esa incidencia, ya es cuando llaman al personal de mantenimiento. Levanta la mano, oye, que esto no es un precinto, esto no es una etiqueta que se ha caído o esto no es una fotocélula que está sucia. Estás hablando ya de una incidencia de mayor rango. Entonces ya hablamos con el personal de mantenimiento especializado para que venga. Pero es que casualmente el 70 o 80% de las fallas que hay en una fábrica común o convencional en este país son esas, ¿vale? Entonces, son esas. Si tú implementas ese tipo de mantenimiento autónomo, ¿qué ocurre? Que al final haces que tu planta sea potencialmente más productiva. Eso por un lado. Y ahí Bama actúa como mediador, ¿no? Como implementador de ese mantenimiento autónomo en los clientes que... Correcto. Vale, muy bien. Ahora entiendo. Implementarla nosotros mismos con nuestro propio equipo de mantenimiento y dentro del servicio de mantenimiento metemos dentro de la ecuación lo que es el mantenimiento autónomo, o bien lo que vamos a hacer es formar al cliente en cómo implementar ese mantenimiento autónomo dentro de su plantilla, ¿vale? Increíble, sí, ahí es donde iba yo. Correcto, muy bien, muy bien. Y luego, lo que me comentas del mantenimiento overhaul, eso es un mantenimiento que se hace por dos maneras. Uno, mantenimiento overhaul es decir, llevo la máquina a condiciones básicas, ¿vale? A lo mejor por desgaste y por horas de trabajo, la máquina está muy sobresaturada y los componentes tienen un déficit de mantenimiento o por lo que sea, están muy desgastados, se entra a la máquina y se restablece y se realiza un cambio de todos esos componentes deteriorados a nuevos componentes, ¿vale? Y pongo la máquina en condiciones básicas, o bien se hace un retrofit por obsolescencia, ¿vale? Sobre todo aquí nos metemos en el tema de automática industrial, nos estamos metiendo en el tema de la parte eléctrica y electrónica, ¿vale? Porque un rodamiento, ¿ha mejorado el rodamiento de hace 30 años ahora? Sí, pero un rodamiento es un rodamiento,
Y un piñón es un piñón y una cadena no es una cadena. Un ¿vale? autómata no es lo mismo. En Un cambio, el microcontrolador autómata no es hace lo mismo. 30 años, ahora no es lo mismo. Un variador de frecuencia hace 30 años, ahora no es el mismo. Cierta sensórica, digamos, de nivel, como pueden ser fotocélulas de datos o telémetros, a día de hoy no es igual que hace 30 años. Entonces, por un tema de evolución, la sustituyen, o por un tema de que ya no existen recambios dentro de ese sistema, pues ahí es donde también se hace un overhaul de todo ese sistema y se actualiza esa parte eléctrica y electrónica, ¿vale? Claro, ahí la importancia de que Bama controla no únicamente la parte de mantenimiento, que es como nació, sino que además ha ido evolucionando hacia la parte de automatización y robótica que permite llevar ese mantenimiento a unos niveles que no son los que nos encontramos al girar la esquina. Correcto. Exacto, Alberto. A ver, lo que he dicho, creo que anteriormente ya lo he dicho. Al final son dos líneas de negocio totalmente complementarias entre sí. Totalmente. ¿Qué ocurre con esto? Que los técnicos de mantenimiento al final no dejan de ser técnicos de mantenimiento y esto sustituye. Pero cuando hay que hacer, por ejemplo, un overhaul, un retrofit importante en una instalación, a lo mejor se le escapa de sus capacidades. Ya tiene que entrar la parte de proyectos, vertical de proyectos, casi como lo llamo yo, ¿vale? Con sus especialistas de ingeniería de programación, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, porque igual hay que hacer una reingeniería de todo esto. Correcto. Entonces, las dos líneas de negocio, ¿ves?, se alimentan entre ellas. Con el fin de, al final, darle a mi cliente una solución final hacia sus problemas. Vale. Una cuestión importante, porque hasta llegamos al ecuador de este episodio y hasta aquí hemos visto cómo Bama ayuda a las empresas industriales y a la industria y cuáles son los procesos capaces de implementar para aumentar toda esa productividad en base a todas las variables que hemos visto. A mí me gustaría entrar ahora también en cómo se ha adaptado Bama a la necesidad de implementar en otros aspectos de su día a día todas estas, entre comillas, automatizaciones o optimizaciones de cara a sus procesos, por ejemplo, a sus procesos relacionados con el mundo digital, y para eso está aquí Noelia, por ejemplo, para podernos hablar de toda esa digámoslo así, esa forma de afianzar las bases de Bama en el mundo digital, etcétera. Alberto, ¿qué nos querías comentar? No, yo una cosa que quiero para rematar esta parte. Vale, y das tu entrada a la vía que quería yo abrir, que me parece que también va a ser interesante para nuestros oyentes. Eso es. Porque Bama, Jesús, ¿Bama se dirige hacia algún sector en concreto? ¿Tiene especialidad, especial querencia hacia algún área industrial? Vamos a ver. Como dije en su momento, Bama nace en la automoción, seguimos trabajando en la automoción, para nosotros es un pilar fundamental. De hecho, hemos aprendido mucho en la automoción. Creo que es la meca de la automatización y del perfeccionismo a la hora de hacer instalaciones automatizadas, ¿vale? Pero al final esto nos genera un problema, ¿ok? Entonces ahí cuando, y creo que entra un poco la pregunta el tema que quiere introducir Xavi, ¿vale? Uh-huh. Que es el tema del posicionamiento SEO y de qué has hecho tú con la estrategia esta de SEO o por qué lo has hecho, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo? Cuidado, un matiz. ¿Cómo habéis hecho vosotros? En genérico como equipo de Bama, como equipo conjunto, como todas las piezas que entran en el engranaje de aplicar esa estrategia y salir o afianzar la presencia digital, como siempre decimos aquí. Mira, esto me gusta explicarlo de esta manera. Nosotros, a ver, como objetivo de empresa, todos los años tengo que facturar un cierto porcentaje fuera de automoción, sobre todo en proyectos. Uh-huh. Claro, yo tengo como objetivo, me parece muy bien. ¿Y cómo consigo ese objetivo? Eso es diversificación, que decimos aquí en el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Correcto. ¿Qué hacía? Me acuerdo, yo iba mucho a ferias, ¿vale? Hacíamos ferias, el marketing iba muy focalizado hacia esto, ¿vale? Sí teníamos una página web, pero no estaba muy bien posicionada. Entonces, me acuerdo un día, no sé, Alberto, si lo recordarás, cómo empezó con todo esto del SEO, cómo empezó a sonar el SEO y tal. Fue un día que fuimos a Metal Madrid y estabas tú en un stand, ¿vale?, de Mi Pesa,
Y íbamos mi padre y yo y hablando contigo dijimos, joder, es que no tenemos esas ferias y, joder, las ferias han perdido mucho punch, ya no es lo que eran, es muy complicado sacar leads y tal. Y hablamos y llegamos a la conversación de, joder, es que tú este dinero que inviertes lo inviertes en otras cosas. Y yo te dije, ¿en qué cosas? Y tú me dijiste, pues, posicionamiento SEO. Y es cuando se nos abrió a todos un poco el melón de posicionamiento SEO y es cuando empezamos a trabajar en el posicionamiento SEO y es cuando empezamos a hablar Noelia y yo de cómo poder posicionar nuestra página web, qué hacer con todo esto, dónde meter esos euros para que sean los más rentables en negocio, ¿no? Pues un negocio. Y fue cuando empezamos a pensar en una estrategia SEO y cuando contactamos con Alberto a través de Industrial Web, ¿vale? Y empezamos a posicionarnos y a hacer todo este tema, ¿vale? Que la verdad que a mí hasta ese momento era algo que me sonaba chino, ¿vale? Ahora me suena más chino, pero a menos chino. Coreano. A coreano. Pero sí que es verdad que, joder, me ayuda mucho a diversificación. La verdad que yo a día de hoy estoy muy orgulloso y muy contento de poder colaborar con Alberto, porque de verdad, y con el corazón lo digo, me ayuda mucho, nos ayuda mucho en diversificación. Mucho. A ver, no. Perdón, con Alberto no. Aquí tenemos un equipo. Bueno, vale. Es que yo yo empecé contigo arrancando, pero ahora ya esto es otra cosa. Bama necesita diversificarse, necesita mucho trabajo, porque, claro, esto es una tónica común. Tenemos empresas que trabajaban históricamente con automoción y lo que están buscando es una diversificación muy clara. Y ahí, perdona, nosotros entramos como directores de orquesta, pero los que tocáis los instrumentos sois vosotros, que sois los que sabéis qué es lo que podéis hacer, qué es lo que no podéis hacer, porque lo que no podemos bajo ningún concepto nunca es levantar falsas expectativas. No, totalmente de acuerdo. Y por eso hablaba de equipo, Claro. Al final es el equipo completo, aunque digamos que nos sentemos en sillas diferentes o en lugares diferentes, somos un equipo completo, como decía Goma Espuma, equipo completo, equipo Comansi, para sacar adelante precisamente los objetivos de la empresa, que en este caso pasan por la diversificación, pasan también por la optimización y es eso, es un trabajo de equipo y que necesita estar codo con codo. Y queremos oír la voz de Noelia. Hola, sí, Noelia. Sí, todavía. Porque es que precisamente aquí este requiebro que he hecho, parece que haya hecho el salto de la rana que hacía el cordobés, pero que al final este requiebro era precisamente para que Noelia Gómez nos pudiese explicar un poco también desde la perspectiva de IT, de la parte tecnológica, más tecnológica de Bama. ¿Cómo ha vivido ella precisamente todo esto? El hecho de esa apuesta clara y firme por el mundo digital, por optimizaciones a nivel digital y por guiar un poco toda esta diversificación de la cual nos hablaba ahora mismo Jesús en base a una estrategia digital. Háblanos un poco de tu experiencia, Noelia. Para mí ha sido un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje, porque el tema del SEO, como ha dicho Jesús, a mí también me sonaba un poco a chino. Uh-huh. Y gracias a vosotros, pues hemos podido aprender bastante, conducir bien la idea que se tenía y está siendo divertido llevar todo este proceso, la verdad. Es interesante la calificación como divertido. Es la primera vez que nos lo encontramos, ¿no? Pero aprender algo nuevo y que te gusta y tal es divertido. Para mí, vamos. Creo. Es fantástico. Y déjame que diga una cosa, porque es muy curioso este calificativo de divertido digamos, en este ámbito o en esto que estamos hablando, del proceso de optimización, de digitalización, de SEO, etcétera, porque muchas veces se vive desde las antípodas de ese divertido y la gente antes de acometer cualquier tipo de optimización SEO, de todo lo que estamos hablando, se echa las manos a la cabeza pensando que va a ser algo traumático. Y esto es algo que desde el episodio 1 creo que lo hemos venido hablando. La diferencia que hay entre las expectativas de esto va a ser algo traumático y el hecho de que si se hace bien, 2, se hace con confianza y 3, se hace con estrategia y planificación, no tiene por qué ser traumático, sino, como dice Noelia,
puede ser divertido y sobre todo exitoso. Sí, a día de hoy se está viendo que ha funcionado muy bien todo el recorrido que llevamos con el posicionamiento SEO en Bama. Y lo dice una persona que viene de IT y no viene de marketing. Que lo bueno aquí, claro, a mí es que siempre me choca cuando me vienen, no, eso lo va a llevar informática. Y dices, perdón, esto es estrategia, SEO es estrategia, SEO no es técnica. Lo que pasa es que Noelia está muy... A ver, yo es que es lo que percibo cuando voy a Bama. Todo el mundo conoce la esencia de la empresa y entonces lo puede llevar más a un terreno o más a otro. Pero Noelia sabe la importancia que tiene un área de negocio, sabe la importancia que tiene otra y otra cosa, lo habéis dicho antes, es una empresa familiar, es decir, hay familiaridad, hay conexión, no hay teléfono roto, no es un ministerio, de manera que inmediatamente, a veces en las reuniones, estamos muchas veces Noelia y yo, y a veces se nos une Jesús cuando ya no se puede escapar o cuando le decimos, oye, que es que le hemos dicho una cosa a Noelia que claro, que hay que tomar decisiones desde alta dirección. Ya no puede tomar la decisión ella ni el director de operaciones. Es gerencia quien tiene que decir, oye, vamos por aquí o vamos por allá. Porque no nos olvidemos que esto es una apuesta estratégica. Esto no es hago una web. Correcto. En todo esto, desde el punto de vista del cliente, a ver, aunque es un equipo global, ¿vale? Pero desde el punto de vista del cliente, ¿qué ha sido lo más complicado, Jesús, Noelia? Ahí seguramente Noelia nos pueda dar una visión bastante más bajada al terreno. ¿Qué ha sido lo más complicado en todo esto por parte de Bama para llegar al punto en el cual se encuentra ahora? Pues si es que ha habido algo complicado, que a lo mejor no, a lo mejor ha sido todo, oye, miel en hojuelas, ¿qué dicen? Pues no lo sé. Yo por mi complicado, la verdad que como es un equipo de trabajo y creo que se trabaja de manera muy fluida, sí. No ha habido nada complicado, ¿vale? Yo creo que lo más difícil es dar con la tecla de cómo transmitir, cómo captar esa posición, ese posicionamiento, qué palabras clave. Se hizo ahí un estudio que creo que al principio fue bastante duro, no duro. Un trabajo tedioso, sí, ¿vale? Importante, que luego, claro. Con el tiempo estamos dando cuenta que ese trabajo no ha quedado saco roto, todo lo contrario, está dando sus frutos, ¿no? Entonces, no complicado, al final es al principio, hasta que esa estrategia la plasmas en un documento y la tienes clara, pues hay que hacer un análisis, hay que hacer un trabajo previo importante. Claro. Pero nada que no sea de otro mundo difícil, y es verdad que con vosotros, o sea, todo es mucho más fácil, la verdad. Pues gracias por la parte que nos toca. Gracias por la parte que nos toca. Este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que las empresas crezcan, que las empresas logren sus objetivos, pero que el camino, narices, que no sea un patiment, que no sea un padecimiento constante. Sabemos que esto lleva su tiempo y es lo que empezamos desde el principio. Cuidado, vamos a tener una travesía del desierto desde que empecemos a trabajar hasta que esto empiece a dar sus frutos, y con el tiempo, pues ya irá increciendo e iremos ya afinando e incluso incrementando a nuevas líneas, a nuevas acciones. ¿Cuántas veces nos hemos... Oye, ¿qué presupuestos estáis teniendo? ¿Qué proyectos estáis trabajando que son chulos? ¿Qué podíais pensar que en un momento dado podría ser una nueva línea de captación de leads? Eso lo hablamos en todas las reuniones que tenemos todos los meses. Sí. Y por ahí es por donde tiramos. Y Xavi ha dicho una cosa muy grande, muy importante y muy grande, que es la confianza. Habéis depositado la confianza en nosotros. Y qué bueno es que un cliente deposite su confianza plena en ti y te deje trabajar en esa línea. Porque yo siempre digo que Bama es el que mejor conoce a Bama y sus líneas de negocio. Pero nuestra obligación es, a partir de esa información, tomar las decisiones adecuadas bajo nuestra responsabilidad y riesgo, que aquí jugamos con un capital que no es nuestro, que es el capital del cliente, que es ya no solamente capital económico, sino es el capital de tiempo invertido, de horas hombre que se han dedicado a esto para que llegue a buen término. Sin esa confianza, que desde aquí os damos las gracias, porque es
no solamente nos pagáis con dinero, sino nos pagáis con confianza, es lo que ha hecho que hoy estemos aquí y estemos viendo que Bama pues esté creciendo y esté logrando, pues yo creo que hitos interesantes a nivel de entrada en cuentas ciertamente estratégicas. Correcto, Alberto, correcto. Al final es lo que tú dices, al final es un tema también de confianza, pero igual que yo contrato a Industria Web para que me lleve todo el tema estratégico de digitalización y de marketing digital, ¿vale? Y pongo toda mi confianza en vosotros, ¿vale? Confío en mi equipo plenamente, en Noelia, confío en mi equipo, en mi equipo de ingeniería, en mi equipo de montaje, en mi equipo de mantenimiento, o sea, esto es un tema de confianza. O sea, yo por mucho CEO que sea, no sé de todo. O sea, y aunque lo pretenda, nunca lo voy a saber. Me tengo que rodear de grandes especialistas. Y ahí es donde tienes que depositar tú la confianza en ellos. O sea, esa delegación final, y delegar, que al final la confianza es la base de saber y poder y hacer correctamente la tarea de delegación Claro, eso es. Eso es correcto. Entonces, a mí me da igual que seáis Industria Web, que seáis quien seáis. Para mí sois forma parte de mi equipo y como equipo que sois mío, o sea, os doy toda mi plena confianza para hacer lo que tengáis que hacer. ¿Vale? Y cuidado, que quien hace se confunde, ¿eh? Y es de ahí la travesía del desierto, que hemos tenido que en algún momento dar un golpe al timón, pero como es normal, como le pasa a Noelia todos los días con su equipo de trabajo, como le pasa a mí, como le pasa a todo el mundo. ¿Sabes cuál? La forma de no errar es no hacer nada. Correcto. Cuando se hacen cosas, cuando el motor está en movimiento, y vosotros lo sabéis, cuando el motor está en movimiento se pueden cometer errores. La cuestión es detectarlos y corregirlos. Y siempre de eso se saca un aprendizaje y siempre tiene que servir para mejorar, para sacar algo positivo de los errores que se puedan cometer y no volverlos a cometer o cometerlos de una forma más comedida o diferente. O diferente. Sí, sí. Al final la vida es una experiencia y la experiencia es sabiduría. Correcto. Bueno, pues chicos, yo creo que, Alberto, vamos a ir cerrando esta charla, si te parece. No sé si se os ha quedado tanto a ti, Alberto, como a Jesús o a Noelia algo en el tintero. No, yo por mi parte yo creo que lo hemos sacado todo sobre la mesa, hemos extendido todo lo que hace Bama, cuál ha sido la aventura de iniciarse en el mundo del SEO, que ya llevamos tiempo, que llevamos 2 años, 3 años por lo menos, ¿no? Casi 3. Casi 3 años. Sí. Y seguimos creciendo y seguimos encontrando nuevas brechas, nuevos nichos donde empezar a hacer cosas, porque además es que esto no para. No, este mundillo siempre va evolucionando día a día casi. Lo dice la de Haití, ¿sabes? Que cuando no actualizan el sistema operativo le están cambiando el no sé qué. O sea, claro. Esto es un infierno. Y a nosotros lo mismo. Cuando no tenemos una actualización de algoritmo, tenemos 2. ¿Sabes lo que ocurre, Alberto y Xavi? Que de verdad lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, yo creo que al menos leads de calidad vengo ganando con todo este tema de estrategia SEO y tal, digitalización, 1 o 2 al mes. La gente dirá, joder, qué pocos. Escucha, para Bama eso, antes de todo esto, era impensable. Leads de calidad, estoy diciendo, ¿eh? Sí. No volumen, ¿vale? No volumen por volumen. Al final, date cuenta que es un público muy objetivo y un sector muy cerrado, ¿eh? Que hay que tener claro, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento, la verdad. Estoy gratamente satisfecho con el trabajo que se está haciendo. Y lo transmito públicamente. Y bueno, Noelia también lo ha dicho y es verdad que esto es así. Bueno, pues si os parece, os vamos a dar el minuto de oro que damos siempre a nuestros invitados en el minuto último de oro para que podáis decir, aparte de lo que acabas de decir, Jesús, pero lo que queráis sobre Bama, pero
vamos a ir poniendo ya pues, el broche a este episodio, porque entre otras cosas tenemos que hacer cosas y ahora mismo tenemos ahí unos movimientos. Yo tengo que hablar con Noelia precisamente para algunos movimientos importantes, muy importantes en todo este trabajo y en todo este crecimiento de Bama, que bueno, tenemos que poner ahí los puntos sobre las íes. Alberto, despides tú, dales paso al minuto de oro y yo voy preparando voy dándole entrada ya que tenemos aquí en lo que se llama la Green Room, la zona de espera a los amigos de SeIMet. Vale, perfecto. Pues nada, como ha dicho Xavi, el micro es vuestro y adelante los de Alicante. A ver, pues yo por mi cuenta decir que, como hemos dicho, que al final Bama es una empresa con 30 años de experiencia, pero sí que es verdad que a día de hoy, con el cambio generacional que se está existiendo y que existe, ¿vale? Somos una empresa muy joven, ¿vale? Creo que la media de edad, y me gusta decirlo, estamos rondando los 45, 48 años, ¿vale? Yo me voy. Que para 300 empleados que somos, oyes, creo que es una media bastante joven, ¿vale? Eso me gustaría decirlo, porque es verdad que suena como que ya tiene una empresa de 30 años, una empresa veterana, sí, veterana, pero con aires frescos, ¿vale? Y decir que estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis, en cualquier problema, automatización y robótica industrial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que gustosamente os atenderemos. Dejaremos, obviamente, como no puede ser de otra manera, el enlace a vuestra página web en los comentarios del podcast, que lo podéis escuchar y lo podéis descargar de todas las plataformas habidas y por haber. Correcto. Spotify, Apple Podcast, YouTube, etcétera, en todas partes. Pero además, muy importante, hacemos el llamamiento a que se suscriban al podcast y así siempre estarán al día de cuáles son los nuevos episodios cada 2 semanas. Mirad, ya están Alberto, ya están los amigos de SeIMet preparados ya para explicarnos pues todo lo que tiene que ver con la internacionalización europea de las empresas, cómo ayudan a las empresas a internacionalizarse a nivel de la Unión Europea y a gestionar todo ese tipo de cosas. Y yo desde aquí, Jesús, Noelia, solamente deciros que muchas gracias por haber estado aquí en Clave Industrial y que esta es vuestra casa y las puertas abiertas para cuando queráis. Muchas gracias. Y gracias por las flores que nos habéis tirado, que esto no estaba pactado. No. Yo soy muy espontáneo. Ni pactado ni pagado, ¿eh? Ni pagado ni pagado, ¿eh? Efectivamente. Bueno, como yo sé que tienen por aquí que han captado un cliente muy cerca, tenemos pendiente una paella. Pero quitado de eso, hasta aquí podemos llegar. Oye, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a los dos y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. En Clave Industrial es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias, igualmente. Hace 40 años, España miró a Europa. Hoy, las empresas españolas avanzan con ella. Y a continuación, con SeIMet, avanzamos por ese puente hacia la Unión Europea en una serie de cápsulas para acercar Europa al tejido empresarial. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta cápsula con motivo de los 40 años de España en la Unión Europea. Un aniversario que pone en valor el papel de Europa en el desarrollo económico y en el crecimiento de nuestras empresas. Hoy queremos explicar de forma muy sencilla cómo una pyme puede buscar socios europeos para innovar, abrir nuevos mercados o desarrollar proyectos conjuntos. Y para ello contamos con una herramienta fundamental en la Comunitat Valenciana, SeIMet, el nodo regional de la Enterprise Europe Network, que en las últimas semanas, como ya sabéis, está participando con nosotros en estas cápsulas. Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? Hola, Xavi, buenos días, ¿qué tal? Y buenos días, Estrella, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Contenta de estar con vosotros un día más. Perfecto. Pues vamos a empezar a adentrarnos en cómo una pyme puede buscar estos socios europeos para innovar y empezamos con Pepe. Pepe, ¿por qué puede ser interesante para una pyme buscar socios europeos? Sí, gracias, Xavi, por tu pregunta. Pues mira, es colaborar con organizaciones de otros países, pues permite a las pymes acceder a nuevos mercados, por ejemplo, ¿sabes? Mejorar sus productos, incorporar tecnologías de otros sectores, básicamente aumentar sus capacidades de innovación. Y además trabajar con socios europeos abre la puerta a proyectos financiados
por la Unión Europea, lo que puede ayudar a compartir riesgos y recursos. Estrella, ¿cómo puede una pyme iniciar este proceso del que nos hablaba ahora Pepe si nunca ha tenido contacto con Europa? Bueno, pues como siempre os comentamos, el primer paso es sencillo, es contactar con SEIMED. Nosotros a partir de ahí, el equipo escucha las necesidades de la empresa e identificamos pues el tipo de colaboración que está buscando. Les ofrecemos orientación personalizada sobre el tipo de perfil que es más adecuado a sus necesidades. Normalmente les pedimos que contesten a unas preguntas, a un formulario, y con esa información elaboramos un perfil de cooperación. Es un documento que describe qué ofrece la pyme o qué busca o qué tipo de socio necesita. Perfecto, un proceso muy sencillo. Una vez elaborado ese perfil, Pepe, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se encuentran esos posibles socios? Sí, pues bueno, el perfil se sube a una plataforma europea de la Comisión Europea, se publica y esa plataforma europea es la que utilizan las organizaciones de los diferentes países que formamos la Enterprise Europe Network. A partir de ahí pueden ocurrir pues, dos cosas, por ejemplo, pues que hayan empresas europeas interesadas en contactar a través de SEIMED, o bien el equipo de SEIMED identifica perfiles compatibles y los propone a la pyme. También los publicamos en nuestros boletines, o sea, captamos ese recurso de la plataforma europea y lo diseminamos en nuestros boletines y en nuestras propias redes sociales para que las empresas nuestras nos notifiquen el interés de contactar con esas empresas extranjeras, por ejemplo. Y cuando existe un encaje, pues organizan esas reuniones para analizar la colaboración con más detalle. Y a nivel operativo, Pepe, para estos contactos, ¿se requiere desplazamientos a otros países? No, en absoluto. Primero las empresas contactan por correo electrónico y si precisan de una reunión para compartir más información, pues se realiza de forma online, lo que permite un primer contacto pues, más eficiente y sin costes adicionales. Además, existen también los brokerage events que llamamos, que son encuentros organizados en diferentes países europeos, que pueden ser físicos, pero también online. Y estos brokerage events también permiten mantener reuniones breves con potenciales socios en un único día. Puedes tener 20 o 30 reuniones, ¿sabes? Perfecto. Estrella, para bajar esto y aterrizarlo, básicamente, ¿podríamos poner pues, algún ejemplo para que las pymes lo visualicen mejor? ¿Cómo es este proceso? Sí, claro, mira, imaginemos que tenemos una pyme valenciana que quiere mejorar la sostenibilidad de uno de sus productos. Vale, se pone en contacto con SEIMED y nosotros le podemos ayudar a encontrar una empresa europea que trabaje ese tipo de tecnología que está necesitando en este momento. Primero, como hemos dicho, hay un primer contacto, ambas organizaciones exploran si hay un proyecto conjunto, si puede haber una transferencia de tecnología, si puede haber un acuerdo comercial o incluso si pueden participar conjuntamente en un programa europeo de innovación. Para Pepe, vamos contigo. Ahora que ya tenemos clarificado cómo es el proceso. Para una empresa pequeña, para una pyme que quizás no tiene experiencia internacional, oye, ¿es complicado iniciar este camino? Si va sola, sí, pero claro, en este caso no, porque muchas pymes empiezan sin experiencia previa y es SEIMED precisamente el que existe para acompañarlas, ¿sabes? Entonces, nuestros equipos ofrecen esa orientación inicial, te explican los pasos necesarios y te ayudan a preparar la documentación de manera que el proceso sea accesible incluso para empresas con recursos muy limitados. Estas puertas están abiertas y los recursos ya existen, como dijimos, financiados por Europa, y solo hace falta dar el primer paso. Fantástico. Esto afianza la idea de que si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Eso es. Pepe, un auténtico lujo, como siempre, tener toda esta información aquí en Clave Industrial. Gracias por estar aquí. Gracias, Xavi, gracias por vuestra labor también. Y Estrella, gracias y buenos días. Buenos días, un saludo. Buenos días. Gracias a los dos por informarnos sobre este servicio gratuito que ofrecéis, porque en este año tan significativo en el que celebramos 40 años de participación en la Unión Europea, es un buen momento para recordar que las oportunidades europeas están también al alcance de las pymes más pequeñas. Y herramientas como SEIMED facilitan que cualquier empresa pueda explorar nuevas vías de crecimiento
conectarse con otros países y formar parte de proyectos de mayor impacto. Gracias por acompañarnos y os invitamos a seguir explorando en próximas cápsulas cómo Europa y nuestras pymes siguen avanzando juntas. Nos escuchamos en el próximo episodio, dentro de 2 semanitas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. En Clave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.